Prácticas Escolares en Contexto, el podcast del posgrado en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, Argentina. Un espacio para quienes, inquietos por los saberes y prácticas escolares, se permiten pensar la escuela y su cotidianeidad, habilitar preguntas en torno suyo y, por qué no, esbozar respuestas también. Buenos días a todos, les damos la bienvenida al primer episodio del podcast Prácticas Escolares en Contexto. En la entrega de hoy traemos una cuestión que los cursantes del posgrado se proponen analizar muy a menudo. Es recurrente que traigan esta cuestión en los foros de debate que transitamos durante el posgrado y que lo elijan como problemática en sus trabajos, en sus escrituras. Esta cuestión es la referida a la educación inclusiva. Y sabemos que, la problemática realmente presenta numerosas aristas, empezando con la cuestión de la discusión terminológica que encierra, la distancia que se advierte, ¿no?, entre lo prescripto y la práctica inclusiva real en las aulas, la compleja red de actores que involucra esta cuestión y la impotencia que muchas veces genera en docentes, así lo refieren ellos, el sentir la falta de estrategias específicas para abordar casos de inclusión, entre otras, un montón de otras cosas más, ¿no? Hoy traemos aquí al podcast para entrevistar acerca de prácticas concretas para una educación inclusiva a dos especialistas. Ellos son Mariana Elisegui y Nicolás Batinic. Con ustedes, los especialistas. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a este Gracias. espacio. Eh, Bueno, Quisiéramos conocerte un poco, conocer tu trabajo, dónde te desempeñás. Contanos un poco de vos. hola Nancy, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariana Elisegui. Yo trabajo como maestra de apoyo pedagógico del área de educación especial en el gobierno de la ciudad en escuela pública, en el distrito 13. Eh, Mi formación, yo soy profesora de nivel preprimario y de nivel primario y licenciada en ciencias de la educación. Y estoy en el área de educación especial hace más de 15 años. En la tarea como maestra de apoyo pedagógico. Mi tarea es en una escuela común y acompaño, digamos, el trabajo de todos los docentes de la escuela todos los días en la misma escuela. Eh, Nuestra tarea se orienta, justamente a poder acompañar la trayectoria de aquellos niños que más requieren un acompañamiento singular y siendo flexible, ¿no? En el modo. A veces hay grupos en los que uno interviene más compartiendo propuestas con las docentes, hay niños que requieren un acompañamiento a veces un poco más personalizado. Eso se va como ajustando según las necesidades de cada año y de cada institución también. Todo un aprendizaje, poder encontrar eh, cierta flexibilidad en relación con el tiempo, la observación de las necesidades de los chicos, las posibilidades que también tenemos como docentes desde nuestra formación, también los recursos institucionales para acompañar nuestra tarea docente. ¿Cuáles Es te parecen? Es cuál- clave todo esto que Claro. decís, ¿no? Para mí la clave es poder hacer equipo, ¿no? Porque Ujú. las escuelas, creo que no, hoy en día no hay una escuela que no requiera el desafío de repensar cotidianamente, ¿no? Cómo acompañar, qué cuestiones ajustar para ir ofreciendo diferentes alternativas para ir descubriendo el modo también que cada niño necesita. No hay Mm, una receta, uno va descubriendo sobre la marcha también. mm, Y para eso es clave que no recaiga eso en una sola persona. No es, bueno, yo que soy la maestra de educación especial, es mi alumno. No, bueno, la idea es armar equipos y dispositivos para que, se pueda ir este, abarcando la necesidad y pudiendo dar respuesta también mm. a eso que va surgiendo. En tu experiencia de trabajo, ¿cuáles son las dificultades más comunes que vos ves, que enfrentamos como docentes cuando queremos
llevar adelante prácticas más inclusivas, ¿no? Em, las que enfrentamos como docentes, como equipos docentes, como escuelas, ¿cuáles son las dificultades este, que vos ves? Yo creo que algo que a veces sucede, hay niños que no pueden sostener los espacios áulicos y eso genera también, por ejemplo, mucha ansiedad que me pasa, ¿no? Que los maestros te dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Sigo al que se fue o dejo al grupo? Por eso hablo de la importancia de hacer equipo y de, bueno, los alumnos son de toda la escuela y ahí es clave que la maestra de apoyo, la maestra que en ese momento está disponible, la conducción, la maestra bibliotecaria, que todos podamos como sumarnos al acompañamiento, porque si no el docente queda en un lugar de mucha soledad y, y hasta hablo de armar equipo también pensando qué ofrecer, qué propuesta, ¿no? Con qué, a veces con qué materiales. Hay chicos que requieren otro tipo de exploración de materiales en algunos momentos de la jornada. Bueno, también el ir pensando sobre qué cuestiones ir flexibilizando para ir probando, bueno, y derribando ciertas barreras que son necesarios, bueno, ir intentando y descubriendo. Yo Mm. creo que eso es clave también. Quiere decir que en esto que vos decís hay una cuestión de la práctica, de animarse como a desafiar algunos límites que a veces creemos que tenemos para probar, ¿no? Es decir, animarse a ensayar algo para, aun cuando tal vez tenemos más la hipótesis de que no va a funcionar a que vaya a funcionar, digamos, pero como que no hay otras alternativas, ¿no? Sino para... Claro, y que uno a veces, no sé, a veces uno dice, bueno, con este niño, bueno, a ver, voy a intentar el modo para ver si puede permanecer un rato más en el aula. Bueno, sea con un cuento, con los más chiquitos me pasa, ¿no? Bueno, explorando un juego, pero la primera etapa es que, bueno, en primer grado, bueno, que puedan ir siendo parte de lo espacial. Y a veces esos pequeños movimientos, claro, requiere flexibilidad de decir, bueno, en este rato él necesita otra cosa, vamos a ir probando. Bueno, eso también uno lo va conversando con el docente, ¿no? Porque uno va haciendo equipo en ese sentido. Mirá, me pongo en esta mesita, vamos a probar, ¿te parece? Como ir haciendo acuerdos también. eh, y también es una manera de brindar acompañamiento al docente, porque si no queda en un lugar de mucha soledad para mí. A todos, Y, digamos, uno como maestro lo entiende también de Ujú. que a veces es mucho lo que hay que atender y también genera como la necesidad de, bueno, atiendo al grupo, atiendo a este niño que en este momento necesita otra cosa. Y vos nombraste muchas veces la idea de ser equipo, ¿no? O hacer equipo. Y sí, Em, ¿Cómo se hace equipo? ¿Cómo se hace equipo en una escuela hoy? En una escuela, imagínate una, la tuya u otra, digamos, pero una específica. ¿Qué ayuda a ser equipo? bueno, yo creo que tener espacios de encuentro, ¿no? No sé, con la coordinadora de ciclo, si es en primaria, a nivel inicial con la conducción, ir también, ¿no? Poniendo en palabras cuál es el desafío, qué cosas se van probando. A veces, digo, equipo en nivel inicial, a veces es la maestra con la maestra celadora, que, como que Ujú, ambas van repensando la dinámica del grupo y cómo colaborar mutuamente entre ellas. En el caso de mi escuela, es bueno, así como yo como maestra de apoyo, hay otros programas a veces que también, ¿no? Hay docentes de otros programas, bueno, también, qué intervenciones van, qué vamos viendo entre todos, de qué ajustes ir realizando. Creo que la comunicación también es clave, ujú, ¿no? El poder tener pequeños espacios de encuentro para ir conversando sobre también la singularidad de algunas situaciones, sobre qué cuestiones ir abordando con la familia. No sé si hay que hacer una derivación al equipo de orientación, en el caso de las escuelas públicas. Como que la comunicación hace también repensar y ir reajustando lo que se va ujú, ofreciendo, ujú. con La acuerdos conversación. necesarios, ¿no? Hasta si uno piensa en si ese alumno va a tener un PPI, ¿no? Un proyecto pedagógico individual, bueno, todo esto también se conversa y se acuerda. Mm, mm. Em, bueno, y en esta experiencia de tanto tiempo que vos tenés de andar las escuelas, incluso de haber participado muchas veces de equipos en la coordinación de equipos, ¿no? Em,
¿Te acordás de alguna experiencia, alguna situación en particular en la que vos sentiste que fue posible la inclusión en la escuela, ¿no? Porque, hasta ahora hablamos mucho de nuestros intentos, ¿no? Y de pequeños y micro pasos, podríamos decir. Y Sí, todo eso es muy valioso porque, digamos, ¿no? La construcción es así, ¿no? De micro prácticas, ¿no? Eh, sí. ¿Te acordás de alguna experiencia en la que vos decís, acá la verdad que lo logramos? ¿Cómo Mira, fue? yo varios años trabajé, digamos, me desempeñé como maestra psicopedagoga, ¿no? En un equipo de educación especial, acompañando la tarea de las maestras de apoyo en nivel inicial. Y yo he visto escenas muy hermosas en nivel inicial, por ejemplo, de niños participando de dinámicas lúdicas, artísticas, eh, ¿no? Hay algo también de esta idea de ir flexibilizando las propuestas, los espacios. He visto, sí, muy lindas, muy lindas propuestas en las que los chicos por momentos podían, digamos, ser parte y disfrutarlo sobre todo, ¿no? O A sea que veces esas habría... trayectorias, a ver, hay niños que después Mm, han seguido su trayectoria en la educación especial, que también es una propuesta muy rica para mm, mí, ¿no? Y todo lo que es las escuelas de educación especial con propuestas muy valiosas para ciertos niños que así lo requieran. Y mm, otros niños han continuado en la escuela de nivel, bueno, su camino, mm. la primaria también. Me ha Eh, pasado a mí también como maestra en escuela de educación especial, ¿no? Que en su momento también trabajé. También he visto experiencias muy ricas de alumnos que han adquirido muchos aprendizajes y que han ganado como muy valiosas experiencias. E incluso algunos continuaron después su trayectoria en la escuela de nivel también, es pasando decir, de... que hasta ahora vamos diciendo que la importancia de ensayar y de probar, ¿no? Eh, Parte de esa flexibilidad tiene que ver con animarse a probar, ¿no? Aprobar con cierta conciencia, ¿no? Sí, De sí, bueno, ir sí, pensando claro. por dónde, ¿no? No aprobar, Mm, pero mm. bueno, a veces uno va descubriendo, no hay una receta que el niño inquieto, le dice, no, uno Tal con cosa, cada claro. singularidad de cada persona es, bueno, Ujú. probar desde la riqueza de tener materiales, de tener también con los más chiquitos, eso también para mí es algo muy, a lo menos en mi experiencia, es Y muy creo valioso tener materiales. también esa idea de probar a partir de lo que uno va aprendiendo, de la propia Claro, experiencia, de las sí, prácticas, ¿no? Vas claro, probando y vas viendo. Pero digo, una idea que va saliendo importante tiene que ver con esta, ¿no? La de ensayar y de probar. Y la otra tiene que ver la de la apertura, podríamos decir, o la flexibilidad curricular. Vos nombraste las sí, artes, sí. ¿no? Podríamos decir también el movimiento, el corporal, Movimiento, ¿no? sí, Como apertura para ayudar a los niños a una mayor inclusión. Y también dijiste otra cosa, y que me parece que es la apertura a los espacios de la formación de los niños, que vos decías, la escuela de nivel y también la escuela especial, ¿no? Es decir, como todo esto empieza a jugarse como posibilidad, ¿no? sí. ¿No? Como camino que se abre. Mm. Como camino que se abre y también entendiendo que me ha pasado de ver niños que transitan la escuela de nivel, uno busca el mejor modo de atravesarla y ofrecerle, ¿no? De todo esto que venimos hablando y a veces después el camino sigue en la escuela especial, pero bueno, Ujú. también en la escuela especial uno es parte de un grupo, uno comparte rutinas, entonces todas esas instancias de disfrute en la escuela de nivel y de posibilidad de estar en un pequeño grupo, bueno, también va a ser algo muy valioso para el, el- 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 el camino que continuará en la escuela especial. Y muchos niños, ¿no? Logran ser parte de propuestas también singulares muy valiosas en la escuela de nivel. Mariana, y como esta conversación se da en el marco también de un posgrado de formación, ¿no? Eh, Me interesa preguntarte qué saberes o qué habilidades te parece que son necesarias en la formación, como recurrir a adquirir en la formación para poder desarrollar prácticas desde estas perspectivas, ¿no? Más abiertas, más flexibles, no solamente desde el lugar de la docencia en el aula, sino también de la conducción de la institución, ¿no? ¿Qué saberes, qué habilidades
a vos te parece que son importantes? Y a mí me pasó muchas veces hablando con las familias, ¿no? Que valoraran, a veces hasta el tono, ¿no? Hay algo de que, digamos, yo eso también lo hablo a veces con mis colegas, digo, para las familias, los niños que, por ejemplo, son inquietos, son disruptivos, bueno, para las familias sí es a veces dificultoso salir a la calle, viajar en colectivo, tener una rutina por fuera de la escuela. Y yo siempre digo, bueno, el modo en que uno les habla, ¿no? Hay algo del tono, de la posibilidad de explicar lo que uno va probando en la institución. Yo creo que la comunicación es muy importante. Ujú, ujú, El encuadre, la comunicación, el encuentro, eh, el también ir explicando qué se va ofreciendo, de qué modo. ujú, Eso para mí es algo clave. ujú, Después, la amplitud de la mirada, ¿no? Creo que tiene que ver con que como docentes, bueno, uno hoy en día, y siempre fue así, ¿no? Pero cada vez más, estar abierto a esta idea de que, bueno, cada año es un nuevo desafío y cada grupo es un desafío por descubrir también. Y poder tener la flexibilidad y la mirada amplia de, bueno, ir descubriendo a este nuevo grupo que se presenta y estar dispuesto a cada año pensarlo, qué camino seguir con cada una de esas personitas que forman parte del grupo. ujú. Yo creo que eso también es clave. Y Y, no, y también creo que cuando uno habla de hacer equipo es también de sumar todos aquellos apoyos posibles, ¿no? A veces hay en escuelas, hay maestros de apoyo a la inclusión que se suman a acompañar ciertas situaciones, los equipos de orientación, los equipos de educación especial, digamos. Esta idea de enriquecerse de esas múltiples miradas, me parece que también. Hay mucho que aprender entre la escuela de nivel, la escuela especial y todos los actores de las instituciones educativas. te escucho y pienso, bueno, entonces hay una cuestión importante que tiene que ver con el diálogo em, de los campos disciplinares de distintos roles dentro de la escuela, ¿no? Que no es solamente de los campos disciplinares, sino de los roles que lo ejercen, ¿no? Porque desde el lugar en que cada uno está, es la mirada que va teniendo, ¿no? Sobre las necesidades de Claro. los chicos. Y también el diálogo entonces de estos roles, poniendo en juego los saberes más propios de las disciplinas. Hiciste mucho hincapié en la cuestión de la comunicación, ¿no? De la Creo que sí. comunicación, pero sobre todo me interesó esto que decías de la manera en que se comunica un proceso que se está llevando adelante, por lo menos que la práctica de los docentes, la institución, esté impulsando en relación con el niño, ¿no? O la niña. Entonces, me parece que eso es interesante, ¿no? Como aprender a desarrollar procesos y no actividades que lleven a algo, sino procesos, ¿no? A elucidar esos procesos y poder comunicarlos también a las familias, ¿no? Bueno, porque a veces te pasa que hay niños que todavía el cuaderno no es un soporte Ujú, familiar, ¿viste? Nos pasa, a veces en ujú, primer grado, en segundo. Bueno, y también a veces es explicar, bueno, mira, no llevamos en el cuaderno, decirlo, ¿no? Comunicarlo o ujú, poner, bueno, estamos trabajando en hoja suelta. Estas pequeñas cuestiones que para mí a la familia también le dan, ¿no? Como ujú, mayor seguridad y bueno, de saber lo que se va haciendo. Creo que es algo que quizás es algo de sentido común, pero no hacerlo quizás genere una distancia. ujú. Pienso Eh, que finalmente en las cosas que vamos conversando es em, cómo va cambiando él o la alumna que tenemos en la escuela, la noción que tenemos de él o la alumna que tenemos en la escuela, ¿no? sí, Sea porque puedan o no, por ejemplo, en este ejemplo que diste que es bien cotidiano y que muestra, como vos decís, la familiaridad con algunos objetos, como puede ser el cuaderno, la lapicera, y que no todo el mundo tiene el modo de trabajo habitual a otros, ¿no? Lo puede trabajar o hacer de otra manera, o puede preferir hacerlo no porque tenga una dificultad, sino que por ahí prefiere hacerlo bien, de a otra veces hay nenes manera, ¿no? que se resisten, que no Claro. son la mayoría, a ver, estas son No, no, algunas claro. situaciones que uno dice, bueno, no hay tiempo, bueno, pero hay algunos acompañamientos que requieren, bueno, estos espacios de encuentro con la familia y la conducción y el maestro.
sí, que es un gran desafío en las instituciones tener tiempo para todo, ¿no? El tiempo Tener es una tiempo. variable también, Ujú. eh, que bueno, hay que acomodar siempre, pero creo que es parte también del valor de organizarse para que suceda. Tal cual. Eh, Bueno, no sé si hay algo que tengas ganas de decir que sobre esto que no hemos conversado, que lo hayamos dejado pasar por alto y que vos quisieras destacar o comunicar. Este, no, yo siempre, mira, mi sensación, siempre trabajé en relación a las escuelas, ¿no? Ya sea como docente o por fuera en otros trabajos, pero siempre relacionado con las escuelas. Y yo creo que eh, hasta los recreos son espacios Mm. para ofrecer otras alternativas y que yo a las familias muchas veces les digo, a la escuela se viene, por ejemplo, por supuesto que a aprender, pero también a pasarla bien, a llevarse lindos recuerdos para la vida adulta, ¿no? Todos tenemos muchos recuerdos de la escuela, positivos o negativos Cual, como alumnos, y creo tal que cual. tener siempre en cuenta eso, ¿no? Yo a veces me pasa en los recreos decir, bueno, sacar un juego es generar un clima distinto, y creo que a veces nos pasa a los maestros como yo, maestros de apoyo, que tenemos no tenemos un grupo a cargo y uno tiene más flexibilidad para hacer este tipo de, a veces de propuestas por tiempo, ¿no? Creo que es una variable rica que ofrecer, ¿no? Porque la escuela también es todo eso, es la posibilidad de tener a veces acceso a cosas que en casa no hay, Mm. o quizás sí, ¿no? Depende mucho de la situación de los chicos, pero que la escuela aloje y sea un espacio valioso para los chicos y un lugar de refugio, me parece que es como fundamental. Fundamental. Acá mencionaste también dos cosas muy importantes, ¿no? Que es el espacio y el tiempo, y así como decíamos de los ensayos y las pruebas en las prácticas, y hablábamos de las aperturas curriculares y también las aperturas para pensar horizontes de llevar adelante la formación. También pensamos entonces en el tiempo y en el espacio como dos estructurantes de la vida de la escuela que también se pueden, podríamos decir, hackear, si queremos, ¿no? Que hay formas de hackearlo, ¿no? Y también hablamos de las materialidades, porque mencionaste bastante el lugar de los materiales para ser parte de estas prácticas que nos permiten otras cosas, ¿no? Sí, y que además a veces también es manejar la frustración, ¿no? A veces Mm, pasa que el maestro hoy quiere dar este tema y sí, a veces hay dinámicas grupales que sí, uno quiere, pero hay que también que no se pueden. ser flexible porque la realidad se impone y porque el modo a veces, armar grupo, a veces hay algunos grados que armar grupo, ser parte de un grupo es el proceso previo necesario para que todo lo demás suceda después. Ujú. Y eso a veces hasta lo converso con compañeras, y decir, bueno, en este momento, este grupo, en este momento ya necesitamos hacer otra cosa porque por más que uno fuerce, hay a veces, ¿no? Desde la emocionalidad de los chicos, desde las posibilidades del tiempo de atención. Bueno, hay grupos y grupos. A veces hay situaciones que requieren flexibilizar y también leer esa situación Bien, para bien. poder ofrecer otra cosa. Ujú. Bueno, esto también, uno lo va charlando y lo vamos como, lo vamos trabajando cotidianamente porque, bueno, a veces uno dice, bueno, es tercer grado, hay que ir haciendo esto, sí, sí, pero también es dentro de las posibilidades grupales. Es Eh, re interesante porque finalmente, este, más allá de los desarrollos individuales, se dan siempre en el marco de la grupalidad en la escuela, ¿no? claro, claro. Y entonces esta mirada que vos decís, no solo del individual, sino del individual en lo grupal y lo grupal en sí mismo, también es una clave para pensar estas prácticas. Claro, sin duda. Bueno, Mariana, súper rica este diálogo, te agradecemos un montón. ¿No? Este, y bueno, estaremos en contacto para Bueno, seguir profundizando esto. Muchas bueno, qué gracias. bueno. No, por favor, gracias a vos. Con Mariana conversamos sobre las prácticas inclusivas, especialmente en los niveles inicial y primario. Ahora queremos dialogar con Nicolás Batinic acerca de la relación entre la inclusión en las aulas de nivel secundario y la introducción de la composición musical colectiva, a partir de una investigación que él mismo llevó a cabo. Entonces, en primer lugar, le preguntamos qué pasa en las aulas cuando los chicos y las chicas hacen música juntos. Bueno, yo creo que
cuando los estudiantes hacen música en la escuela, hacen música en las aulas, realmente pasan muchísimas cosas al mismo tiempo y en distintos tiempos. Pero principalmente me parece que habría que definir un poco, pensar un poco a qué nos referimos con hacer música. Entiendo que quizás lo primero que se nos puede venir a la mente es el hacer como una producción sonora que puede ser propia o puede ser de alguna música ya existente, pero me parece importante aclarar que por lo menos desde lo que yo pienso es que también se hace música o se produce, hay cierta cuestión de producción musical en la interpretación misma de la música, en la apreciación musical. No es solamente se produce conocimiento musical sonando, sino también hacia el interior de las y los estudiantes, en lo que llamamos apreciación o interpretación de obras. Luego, en cuanto a hacer música como producción musical sonora, me parece que también, como dije al principio, pasan muchas cosas, pero creo que es un campo de posibilidades enorme y diría que en primer lugar, las y los estudiantes involucran toda su corporeidad, su territorio físico de otra manera a lo que comúnmente pasa en las aulas, porque bueno, se disponen desde esa corporeidad a tocar instrumentos o a habitar la voz desde otro lugar, mismo quizás hacer percusión corporal. Se pone en juego otras cuestiones y otras formas vinculares que se abren a partir de esta forma de producción que tiene la música en las escuelas. Eso me parece que sería una de las cuestiones importantes. Luego, la composición musical colectiva, el producir música entre todos y todas, música propia de las y los estudiantes, entendiendo que cada uno y cada una no necesita un trayecto propio en cada año que les permita luego componer, sino que cada persona, cada estudiante puede componer con los conocimientos previos que ya trae. Desde esa concepción, el producir música propia entre todas y todas, creo que abre muchísimas posibilidades a experimentar cuestiones muy importantes, desde la cooperación, el trabajo en el grupo, ya sea en pequeños grupos o con todo el grupo, un trabajo que hace dialogar lo común y lo diverso al instante, porque hay un sonar colectivo, pero a través de un sonar individual. Y creo que eso también resume mucho el pensar qué pasa en las escuelas cuando los estudiantes hacen música. Gracias, Nicolás, por ayudarnos a pensar esta distinción que nos haces entre hacer música y el trabajo con la composición musical colectiva. Entonces queremos profundizar un poco más y preguntarte de qué manera la introducción de la composición musical colectiva colabora, favorece a la inclusión de los chicos y de las chicas en la escuela secundaria. Bueno, a la hora de pensar la articulación entre la inclusión educativa y la educación musical, creo que hay que decir que, bueno, la inclusión educativa es un campo de estudio muy abordado, muy investigado, muy pensado. La educación musical también, quizás la articulación entre los campos no tanto. Entonces, creo que es importante decir qué entendemos por inclusión, dada lo polisémico del término. Yo pienso a la inclusión
y a la composición musical colectiva como una experiencia que podría entrar en diálogo con la inclusión como experiencia en este caso educativa, experiencia de acercamiento o de diálogo con la composición musical colectiva, como veníamos conversando. Entonces, si bien la preocupación inicial del trabajo que yo vine realizando estaba en relación a la inclusión, entiendo que es difícil establecer una conexión directa o una afirmación categórica de que la composición musical colectiva promueve la inclusión, pero sí se pudo observar mediante distintas dimensiones que la composición musical colectiva sí promueve experiencias en las cuales el involucramiento de las y los estudiantes con las actividades, con el hecho de componer, fue muy interesante, un involucramiento que generó un diálogo casi permanente, clase a clase, entre lo que pasaba fuera de la escuela, lo que los pibes componían por fuera, y podían traer a la escuela lo que se llevaban de la escuela hacia los lugares en los que habitaban juntos y juntas por fuera de la escuela, y eso resultó en un involucramiento escolar interesante. También decir escolar me parece que es mucho quizás, estamos hablando solamente de un área y un momento de esta materia de educación musical, de educación artística. Eso por un lado. Por otro lado, la promoción de saberes significativos, porque las y los estudiantes pueden en esas composiciones profundizar sobre sus intereses, su cultura juvenil, traer su cultura juvenil en forma de producción, de conocimiento a la escuela. También un fortalecimiento de la identidad de aprendiz, que me parece también importante, como en ese aprender estando con otro, con otra, observando cómo los compañeros, las compañeras producen con uno mismo y las distintas formas que tienen de acceder a esos saberes o de profundizar en los saberes previos o producir conocimiento juntos y juntas, cómo va fortaleciendo uno con otro su propia identidad de aprendiz. Gracias, Nicolás, no solamente por ayudarnos a profundizar, sino también por estimularnos a pensar nuevas preguntas, ¿no? Y queríamos también saber, a partir de tu experiencia en la investigación que llevaste a cabo, ¿qué hace falta en las escuelas para que este tipo de experiencias, como nos comentás, se puedan sostener en el tiempo? Para que estas experiencias de composición musical colectiva puedan sostenerse en el tiempo en las escuelas secundarias, entiendo que hay distintas dimensiones a atender o a pensar. Primero, claramente, tiene que haber una voluntad docente hacia promover, generar espacios compositivos en las escuelas. Sin esa voluntad, obviamente que no es posible. A su vez, otra cuestión importante es el diseño curricular de la escuela secundaria, que bueno, hasta el momento no pone en el mismo lugar en primer año que en segundo año que en tercer año a la composición. Sí la ve como algo creciente, que de primero a segundo y de segundo a tercero va creciendo los espacios compositivos, pero bueno, la realidad es que no todas y todos cursan 3 años de música porque hay 4 lenguajes posibles artísticos, entonces creo que desde los diseños curriculares se podría prescribir la composición ya desde el primer año con cierta fuerza, potencia. Y luego, bueno, la formación docente, tanto la inicial como la permanente, también es importante que ponga en valor a la composición musical
en la escuela por parte de los pibes, de las pibas, y abordar las especificidades de la misma. Entiendo que principalmente esas tres cosas deberían suceder desde mi experiencia y lo observado, lo trabajado también en las aulas. Siempre la voluntad de los pibes y de las pibas está en componer desde un lugar que la docente tiene una presencia fuerte, porque podríamos pensar que si los pibes están componiendo, el docente se retira un poco del centro, de la centralidad de la enseñanza, pero no es así. Sí que por momentos se puede horizontalizar más esa práctica de la enseñanza, porque el docente tiene que ubicarse en un rol de escucha activa, de promoción de la profundización de ciertos contenidos que vayan surgiendo a medida que las y los estudiantes compongan. Quizás también otra dificultad que puede aparecer es la tensión con el formato escolar, que este tipo de prácticas compositivas pueden tensionar, me valga la redundancia, tanto la limitación del tiempo, por ahí tener que terminar una composición porque tocó el timbre, o los espacios, que a veces pueden llegar a ser un inconveniente, si hay pequeños grupos componiendo, por ejemplo, la cuestión material, si hay instrumentos o no hay, que no es una condición absoluta igual para componer, porque nombramos la percusión corporal, la voz, la propia voz, como factores posibles para potenciar la composición. Además del formato escolar y esa tensión que surge, también otra complejidad y que se necesita observar y pensar para que este tipo de experiencias puedan sostenerse en el tiempo, es el vínculo del docente con su planificación, porque este tipo de prácticas nos deja por momentos en lugares en los cuales la planificación no puede ser muy rígida siempre, y surgen cuestiones a partir de la composición, de la improvisación musical que se salen de lo previsto. Entonces, por ahí un posicionamiento desde una pedagogía más abierta puede ser también una necesidad, al menos por momentos. Así que son varias cuestiones a pensar y a tener en cuenta para que este tipo de experiencias puedan sostenerse en el tiempo. Esto fue Prácticas Escolares en Contexto, el podcast del posgrado en Currículum y Prácticas Escolares de Flaxo, Argentina. Si disfrutaste de esta conversación y querés volver por más, podés suscribirte para estar al tanto de novedades. Compartinos con colegas y amigos. Hacé correr la voz.